Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comentarles que vamos a iniciar hoy, viernes 11 de septiembre, la novena charla del ciclo Charlas con Historia. Este ciclo que forma parte es una propuesta que está articulada desde la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores en Historia, propuesta que viene a sumarse, la del ciclo, en este marco de pensar nuestra provincia en el bicentenario de la autonomía provincial, además en los 467 años del proceso fundacional, también por qué no incluir 470 años de ese proceso que marcaba anteriormente, que viene con el asentamiento de la ciudad del Barco. Y hoy 11 de septiembre también ocasión interesante para saludar a todos los maestros y maestras en su día y proponerles, comentarles que hoy vamos a estar dialogando, charlando con la compañera Fátima Sánchez. ¿Quién es Fati? Fátima forma parte de la asociación civil de la que formamos parte nosotros. Además, ha integrado en ocasión del año 2019 el proyecto El Pasado en Sintonía, que tenía que ver con una propuesta radial. Este año también Fati forma parte del ciclo, en algunas ocasiones ha llevado adelante entrevistas también por parte del ciclo. Es profesora en Historia, egresada del Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1 en el año 2015. Forma parte de la sexta corte de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es alumna avanzada y justamente hoy viene a comentarnos algunos avances que tienen que ver con su tema, con el tema que nos trae para dialogar, para charlar hoy, que tiene que ver con la élite y las inversiones agrarias en Fernández entre el año 1881 y 1900. Avances que los ha presentado el año pasado en ocasión de el Encuentro de Jóvenes Investigadores en el año 2019. Bueno, vamos a sumarla a Fati. Ahí los saludo a los compañeros, compañeras que se están sumando, que dejan su manito de saludos. Muchísimas gracias por estar. Vamos a ver si Pati está desde la ciudad de Fernández, ella vive en Fernández, así que Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gracias. ¿cómo Todo te bien, me va? ven bien, porque otra vez como ayer, yo me veo una pantalla en negro abajo, y a vos te veo perfecto y te escucho bien, pero no sé cómo me veo. ¿No tienes retorno de tu imagen vos? No, pero a vos te veo y te escucho perfecto, pero si del otro lado dicen que me ven bien, continuamos, no hay problema. Sí, yo al menos en la pantalla te puedo ver bien, tengo buena imagen, buen audio, no está Ujú. pixelada, que ayer era una de las pruebas que habíamos llevado adelante ya en esta rutina, digamos, de promocionar el espacio, de promocionar la propuesta y los y las invitados, y Ujú. también veíamos justamente este detalle. Pero ahí Está Sime, que buenísimo. está del otro lado, se ve y se escucha muy bien, así que bueno, quédate Ah, tranqui, Pati. perfecto, perfecto. Bien. Bueno, primero agradecer el espacio, la oportunidad de poder presentar el trabajo. La verdad que charlas con historia es ese espacio, esa discusión, la llegada, tiene una llegada tan importante para nosotros los que vivimos en el interior, no sé, les cuento, para los capitalinos, Sí. presentar trabajo, que nos miren y llegar es una cuestión más que nada centralizada en Santiago, ¿verdad? Y la verdad que está buenísimo poder difundir desde el interior nuestros trabajos y bueno, y tener llegada también a las ciudades del interior. Tengo muchos amigos, compañeros que me han mandado mensajes que van a ver la charla, así que bueno, contenta por ese lado y bueno, muy agradecida con el espacio. Así es. Y sí, durante la semana veíamos los comentarios, las consultas que había, no solamente por el ciclo, sino también por la temática que hoy nos traes vos, y Ujú, también, digamos, en generar este contenido que viene a pensar la propuesta, el ciclo en términos territoriales, en términos también
regionales en cuanto a la provincia y justamente ir mirando, digamos, cuáles son esos avances, estos proyectos que están presentes, que necesitan ser replanteados, que necesitan ser escuchados y justamente hoy es una propuesta que viene a poner en diálogo un avance que tiene que ver con, seguramente con tu proyecto final de grado o algo enmarcado en cuanto al periodo y el tema que justamente vamos a estar dialogando un poco sobre ello. Exacto. Sí, es el trabajo que estoy trabajando, valga la redundancia, para el trabajo final de grado de la licenciatura. Que sí, Bien, de hecho lo empecé en el profesorado, pero bueno, como que fue variando en determinados momentos del camino, del recorrido de la investigación. Si bien siempre estuvo vinculado con Fernando, pero tratando de darles nuevas miradas, muchos aportes de compañeros y pares que me iban guiando, digamos, en este camino. bien, que siempre, digamos, entonces vienes pensando vos, en este caso Fernández, desde diferentes aspectos. La economía sería uno, podríamos decir. Sí, en un principio, cuando empiezo en el profesorado, que este es un trabajo que lo empiezo en el profesorado, desde tercer año yo ya tenía más o menos definido que iba a trabajar sobre Fernández y el proceso de fundación. Cuando empiezo con las primeras lecturas me doy con que había muy poca bibliografía. Hay dos muy importantes, que es la de Armando Rafael, que lo hizo en 2007, Ujú. falleció, pero es un librito que él trabajó mucho sobre Fernández y Fundación de Fernández, y tiene una mirada muy tradicionalista y anecdótica sobre el proceso de fundación. Claro. Y otro libro es de Raúl Castillo, que es El pueblo antes de las villas, que se centra más en este periodo anterior a la llegada del ferrocarril, pero abarca también un poco esto de cómo se va poblando la zona, que antes de ser Fernández era el paraje o pueblo de los castillos. Cuando empiezo con estas primeras lecturas tenía estos dos libros y bueno, como veía esto, yo quería traer algo nuevo, es decir, ponerle una nueva mirada, veía esta importancia de Jesús Fernández, lo releía, y a medida que voy avanzando en el profesorado, ya para cuarto, leyendo, como por ejemplo en Historia de la Nueva 1, que veíamos burguesías regionales como Alfonso Ujú. Santoni, en su momento digo, bueno, acá tengo unos conceptos que me están describiendo a Jesús Fernández, eso leía y eso sentía en este momento. Entonces digo, bueno, por ahí darle esta nueva mirada en este momento en el profesorado. Cuando empiezo a trabajarlo en la licenciatura, eh, me van guiando para el lado de la historia agraria, que el aporte desde la historia agraria es muy interesante, no solo en cuanto a cómo se van ocupando los espacios, eh, sino también cómo se entraman las relaciones sociales entre las clases, en este caso los grupos dominantes, y cómo se tejen también las relaciones de poder en las poblaciones. Entonces veía ese reflejo también en la historia de Fernández de estas primeras dos décadas que trabajo, que es 1880-1900. Entonces fui mirando para ese lado. Si en el profesorado trabajaba contexto político y social, ahora sí me defino por historia agraria, y en este caso es un estudio de caso porque yo me centro en Jesús María Fernández por el momento. Más Ujú. adelante, dentro de Fernández, amplío un poco más el periodo, vea otros, digamos, representantes de la clase dominante, pero por el momento me centro en Jesús María Fernández. Fernández. Bien, que es, digamos, la pregunta inicial, disparadora que veníamos pensando y que siempre la tenemos muy recurrentemente para indagar sobre cómo surge, digamos, cómo uno va llevando adelante ese proceso de limitación en cuanto a lo temporal, en cuanto a lo geográfico, en cuanto a la bibliografía, cómo uno construye, digamos, y deconstruye también a la vez su tema, y entonces ahora veo que es un proceso que lo vienes transitando vos ya con tiempo y que además te identifica como ciudadana de Fernández. Por supuesto, o sea, viviendo en Fernández era como que no podía esquivarle al tema, y me interesaba, obviamente.
yo quería saber cómo era ese proceso y como leía tanto sobre Jesús María Fernández y la importancia que tuvo dentro de ese proceso, empiezo a buscar desde, desde ese lugar y sobre todo pensando en cuáles eran sus motivaciones, cuáles fueron sus acciones, o sea, me fui preguntando eso, qué grado de influencia tuvieron sus decisiones en ese proceso. Y bueno, y viéndolo como este representante de la élite en la zona para mí, que es Jesús María Fernández. ¿Te parece que hablemos, qué nos quieres contar en virtud de pensar a Fernández como un actor político interesante de la segunda mitad del siglo XIX en nuestra provincia? Sí, ¿Qué nos te puedes cuento. contar? En relación, bueno, un poquito, algunos datos biográficos podríamos resaltar. Bueno, él nace en 1847, él es santiagueño, él queda huérfano muy pequeño, a los 7 años. En su adolescencia se dedica a trabajar en las líneas de carretas de transporte, así que viaja por el territorio nacional. Ya más adulto es opositor a los Tahuadas, y esa oposición hace que empiece a tener contacto con el sector opositor a los Tahuadas, ¿verdad? Que este grupo, que después va a ser gobierno más adelante, como ser Absalón Rojas, Maximio Ruiz, Sofanor de la Silva, es decir, él tiene un contacto muy estrecho desde esa oposición primero y después siendo gobierno en la década de 1880. Como opositor, él estuvo un tiempo en el exilio, vivió en La Rioja, donde hace aproximadamente en 1874, hace ahí una carrera sin título como escribano y abogado, y en determinado momento es ministro general del gobierno en La Rioja y gobernador delegado. A la vuelta, 1876, volviendo a la provincia, forma parte del Club Libertad, que es Alem Lascano dirá que es un partido político donde se vinculan esta nueva generación de hombres que acabo de mencionar, Absalón Rojas, Máximo Ruiz, Sofanor de la Silva. Y así, estando en Santiago, empieza con las actividades agropecuarias en la zona, aquí en el departamento de Soles, en su estancia en Masla. Él empieza a comprar terrenos en esta zona a partir de 1881, y para el 83 ya podemos decir que está instalado en su estancia en Masla, y bueno, trabajando y produciendo así. En paralelo, una vez que Absalón Rojas asume como gobernador, lo convoca para formar parte de su gobierno, y él es contador general primero, luego es ministro de Hacienda en el gobierno de Absalón Rojas, después en el gobierno de Maximio Ruiz, es ministro de Hacienda también, y después tiene 2 periodos como diputado provincial, perdón, diputado nacional, entre 1892 al 96 y después del 96 al 1900. Por último, en sus últimos años, en 1911 se ocupa de la Dirección General de Catastro por 2 años, fue también comisionado municipal en Fernández, y por último fallece en 1923, un 2 de septiembre. Y lo que yo destaco, obviamente, es la carrera política, y si bien no ocupa cargos muy altos, pero está, digamos, ahí de la jerarquía dentro de lo que es el grupo dominante en la provincia. Primero como miembro del Club Libertad y después todos esos cargos que acabo de mencionar, contador general, ministro de Hacienda, diputado nacional. Entonces, y como este lugar de poder lo pone, bueno, justamente ahí lleva adelante una serie de maniobras y acciones, como comprar y vender tierras, donar los terrenos necesarios para que se instale la estación de tren a 7 kilómetros de su estancia en Masla, y bueno, y permitir esta organización de lo que va a ser después Estación Fernández. Bien,
Fati, entonces, uno de tus avances y puntos centrales en tu trabajo es también reconstruir, no solamente desde la cuestión biográfica, sino también reconstruir cómo se va consolidando esta red de vínculos, tanto social, que lo vincula con una élite que lentamente se configura como un hecho interesante también de ser pensado y que todos los que recorremos el siglo XIX miramos los años 75 y 76 como un espacio y un momento en el cual se comienza a encontrar esas generaciones de opositores, podremos decir, que han estado por fuera de la provincia y con la salida del régimen anterior en el 75 comienzan a regresar y que asumen justamente una participación interesante. Y esto vienes vos a decir, digamos, que también representa esas relaciones de poder que comienzan a consolidarse y que vos los destacas en la década del 80 y en la década del 90. Exactamente, o sea, Fernández forma parte de ese entramado y de esas relaciones sociales en las que, bueno, son gobiernos, son poder y están, digamos, dominando el Estado y aprovechando también de las circunstancias del momento, las circunstancias económicas del momento, no solo las políticas. Sí, también las circunstancias en cuanto a un modelo económico a nivel nacional y que la provincia está en esa tracción, digamos. Uh-huh. Sí, justamente estamos en modelo agroexportador, pero también recordando que este modelo agroexportador a lo largo del territorio argentino no fue, digamos, de distribución desigual esa riqueza, de distribución igual, perdón, la riqueza, sino que se va concentrando en regiones. Santiago del Estero se ve, digamos, un poco más postergada, sí hay un progreso en cuanto a lo económico, pero no a los niveles de la región pampeana y el litoral. Sin embargo, en Santiago del Estero hay un despertar, digamos, de la agricultura y en ese momento, justo en la zona, departamento Roque, zona de Ciego, de Río Dulce, se están produciendo, digamos, desde el sector agrícola, con alfalfa, trigo, etc. Bien, en tu avance, ¿cómo has ido pensando al iniciar la charla? Algo mencionabas, que lo ubicabas a este avance de tu trabajo en lo que tiene que ver con la historia agraria, digamos, ¿cómo has ido pensando, construyendo tu marco teórico en virtud de pensar el avance de investigación? Bueno, hay algunos conceptos, que voy a tratar algunos nomás para no ser muy extensa en cuanto al marco teórico. En primer lugar, me parecía muy interesante ver qué son las burguesías regionales, eh, tomado por Sandra Fernández, lo mencioné hace un ratito, que fue una de las primeras lecturas en el profesorado. Eh, Sandra Fernández, esto es un capítulo de Nueva Historia Argentina, creo que somos 5, si mal no recuerdo. ¿Qué nos dice sobre las burguesías regionales a grandes rasgos? Nos dice que es un sector social que se ve consolidando entre 1850 a 1880. Pero, ¿en qué regiones del país? Hablando de que el modelo transportador se dio de manera desigual en todo el territorio. Esta consolidación se da en lo que es litoral y región pampeana. En provincias como la nuestra, que tienen la economía más cargada, esta consolidación es posterior. Entonces encajaría dentro del periodo que estoy trabajando. ¿Quiénes son estas burguesías? Este sector está conformado por comerciantes, por hacendados, por estancieros, financistas, que se van a ir aprovechando, van a ir ocupando cargos públicos y aprovechando las circunstancias para enriquecerse y hacerse de riqueza, que crezcan sus emprendimientos, digamos, individuales. Y ella utiliza una frase que es muy, digamos, descriptiva, que dice, cargos públicos igual a negocios privados. Entonces, yo decía, cuando leía en ese momento, digo, este es Jesús Fernández, digo. Entonces, como que encajaba perfecto. Les cuento después cuando me dicen, en un EGI, en 2015, me dicen, lee a Sonia Ibaza. Ella habla sobre las clases dirigentes. Bueno, acepto, obviamente.
Y ella lo que nos plantea, que está muy interesante, es que dentro de las clases dominantes hay jerarquías. Eh, Obviamente, como toda clase, no son clases o grupos homogéneos, sino que hay diferentes niveles internamente. Entonces dice ella que para hablar de las clases dirigentes de nuestro territorio provincial, es más adecuado hablar de élite, ¿sí?, como clase dominante, porque el grado de acción o de influencia eh, es mucho menor, es decir, es a menor escala. Entonces, burguesías regionales responde más a grupos que tienen una influencia a una escala mayor, a escala regional, a escala nacional. No así Jesús Fernández, que su grado de influencia o su circunscripción, vamos a decir, es mucho más reducida al departamento joven, podríamos decir. Entonces, dentro de este marco teórico, utilizo este concepto de élite y clase dirigente que maneja Sonia Fernández, y que hay una característica que es muy importante destacar, que nos dice que esta clase lo que hace es incentiva el aparato estatal para la apropiación eficaz de los servicios del Estado, obviamente para beneficio propio. Esto en cuanto a clases dominantes. Después tengo otra autora, que es la última, digamos, que voy a desarrollar para no ser muy extensa, que es la de Cristina del Carmen López, del 2015, también me recomendaron en un UJI que lo lea, que nos dice esto, que es interesante. Ella estudia sobre Tucumán, sobre cómo son las ocupaciones territoriales en Tucumán, hace un estudio de casos sobre Montero, y habla sobre un esquema en específico de ocupación del territorio. Nos dice que primero el origen de los poblados está relacionado con el asentamiento de estancias en el lugar primero, y posteriormente hay una urbanización. En este caso, Fernández, antes el paraje de los Castillos, fue ocupándose su territorio a través de estancias, con la estancia de la familia de los Castillos, luego la estancia de Jesús Fernández, y posteriormente va a haber un inicio de su urbanización con la instalación de la estación de ferrocarril, que lo logra Jesús María Fernández. Así que bueno, eso más o menos son el marco teórico, los más importantes, digamos, de los conceptos que manejo. Bien, entonces tendremos que pensar tu marco teórico en virtud de poner en diálogo a estos aspectos que charlábamos al comienzo de la figura no solamente de Fernández, sino también vinculado con ese espacio local que tiene que ver también con esos otros actores que se proyectan en la cuestión agraria y que tiene que ver también con las producciones, como hablábamos anteriormente en una de las charlas con el profesor Carmona, con Martín, que también hacía un avance él, en este caso, con la ciudad de La Banda, con el departamento Banda. Había una pregunta que nos hacía, creo que es Marita Jiménez, que nos preguntaba, te preguntaba en este caso sobre el concepto de, a ver si lo retomo, el concepto de burguesía agraria. Consulta, digamos, si podrías hacer algún avance. Sí, dentro de las burguesías regionales tenemos dos. Están las burguesías agrarias, que son las que tienen este manejo y este control de la producción agraria, Sí. pero en una escala mucho mayor. Es decir, tenemos estos grandes terratenientes y productores en los cuales, bueno, tienen este control y además ocupan cargos públicos. Podría relacionárselo a... ¿Se ve? Ah, es porque se me paró un poquito. Sí, bien. Podría relacionárselo a Fernández dentro de las burguesías agrarias, pero no creo que su grado de acción o de producción sea tan amplio, tan grande, como sí otros, como ser, por ejemplo, Absalón Rojas, Maximio Ruiz,
debería leer un poco más como para ver si Jesús Fernández encaja o no dentro del concepto de burguesía agraria. Bien. Fati, seguimos. ¿Qué nos puedes contar sobre las fuentes? Digamos, aquí viene el punto, justamente pensando en este contexto. Algo vos decías al comienzo que en cuanto a la literatura que existente en virtud de tu delimitación del tema, nombrabas dos autores, que uno de ellos era Rafael. Y cómo vienes pensando, cuáles han sido las fuentes, siempre es un proceso de construcción constante, pero ¿qué nos puedes comentar justamente sobre las fuentes de consulta, los documentos que estás teniendo presente para este avance? Bueno, los documentos que tengo, en primer lugar, algunos son del Archivo Histórico de la provincia, que son protocolos notariales de 1890 y 1891. Son como un grupo, aquí los delimito como en grupos de documentos. En este caso, en estos protocolos tengo uno de compra de Jesús Fernández comprándole a la familia Los Castizos, que lo curioso es que la compra en realidad se realiza en 1881, pero se oficializa de alguna manera, de forma escrita, en estos documentos, en estos protocolos notariales en 1890, recién. Tengo muchos de estos documentos, se suceden en otro año, pero como que se oficializan recién en 1890 o 91. Y después tengo 25 dentro de esos protocolos notariales que son de venta de Jesús Fernández de lotes a diferentes personas. Por otra parte, en el Museo de Fernández encuentro que hay un aviso de un diario, que es el diario La Banda, en 1890, donde se ofrecen estos lotes, que son los ofrece Jesús Fernández, y los diferencia en tres tipos. Están los lotes de chacra, los lotes de quinta y los de ejido urbano, es decir, los lotes de pueblo. Y anteriormente en los protocolos notariales yo tengo de los 25, 2 son venta de lotes de quinta y los demás son de ejido urbano. Seguramente hay muchos más ventas, solamente que yo solamente tengo estas. Claro. Por otra parte, otro documento es un archivo judicial de 1893, en el que Jesús Fernández denuncia a Félix Cordero. Es una denuncia sobre un secuestro de letra, un archivo gigante con muchas hojas, pero aquí lo que rescato de interesante de este documento es que Félix Cordero dice que había realizado una sociedad, habían tenido una sociedad, él con Jesús Fernández, para la compra y explotación de tierras, se lo dice así, sexual, que es una de las maneras en que se maneja, vamos a decirlo así, esta clase dominante que se asocia para hacer este tipo de negociados. Y bueno, y con estos dos documentos podemos ver que es evidente el rédito económico que pretendía con esta actividad, en cuanto a la compra y venta de tierra. De tierras. Por otra parte, tengo... Sí, perdón. Sí, digamos, en virtud de esto que vos propones de las fuentes, entonces es un proceso que inicia en la década del 70, década del 80, hablando del siglo XIX, digamos, en cuanto a ese proceso de ocupación, de ventas, de lo que hoy actualmente es Fernández. Exactamente. En cuanto a la primera compra que hace Fernández, empieza en el 81. Por eso esa es mi delimitación temporal. Por eso desde el 81, porque ese es el primer año que tengo dentro de los documentos, de la primera compra que hace Fernández en la zona, en el paraje Los Casitos. Hasta 1900, que es digamos, el documento que tengo, que después te voy a contar sobre una denuncia que hacen los vecinos a Jesús Fernández.
Pero sí, la ocupación del territorio previo a la llegada de Fernández, ya había población ahí, ya estaba la familia de los Castrillos y sus estancias ocupando, digamos, el territorio, digamos. Bien. Y digamos, sobre esta familia, sobre la familia Fernández, vos nombrabas ya décadas del siglo XX, que se produce el fallecimiento de él, de Fernández. Digamos, ¿hay una continuidad de la familia? ¿Esta familia está presente en la ciudad? En este momento no. Sí tengo registro de ya siglo XX, de que el hijo fue también comisionado municipal, Bien, Pedro Fernández, sí. bien. Fuentes, seguimos con esto de pensar las fuentes, los documentos. Decías que tenías Otro, algo. sí, otro documento que tengo es el de una copia de 1890, en donde se expresa la donación de tierras que hace Jesús Fernández a la empresa de Ferrocarril Ujú. para que la empresa construya la estación allí. Según Armando Rafael, nos decía que la empresa no tenía previsto construir una estación en donde sería Fernández. Tenía previsto en Taboada, en Garza, en Beltrán, en La Banda, pero no en Fernández. Aparentemente, con esta influencia política, en ese momento Fernández, en Ujú. 1890, era ministro de Hacienda, logra este acuerdo con la empresa de ferrocarril. En ese momento, quien representa la empresa de ferrocarril es el doctor Manuel Argañarás, quien 20 años después es gobernador provincial en 1920. Eh, Logra este acuerdo donde dona los terrenos para que se construya la estación, pero además se compromete a proveerle de agua necesaria para las locomotoras, digamos, del tren. Y entonces con este acuerdo logra esto Jesús Fernández. Y aquí repito lo mismo, si este acuerdo se escribe oficialmente en 1890, la donación ya se había hecho en 1884, entonces es previo, este trabajo viene de antes, de años previos, ¿verdad? Y de hecho, la estación ya estaba construida para septiembre de 1889. Solamente que, bueno, su oficio, repito, el papel tiene 1890. Entonces, interesante, repito, esta influencia, esta posición de poder y lo que lograba Fernández, sabiendo que a 7 kilómetros tenía su estancia en Macla y todos los beneficios que eso provocaba. Y Ujú. piezas que se iban a valorizar y a subir, digamos, el precio de esos lotes que iba a vender. Qué interesante porque forma parte de este proceso previo que vos vas como analizando, reconstruyendo de estas redes y relaciones de poder que están presentes en el proceso previo que vos analizabas y que también se puede, digamos, vincular y avanzar con otro proyecto de investigación también en pensar ese vínculo y que tiene que ver en cuanto al espacio geográfico, vos misma lo dices, teniendo ciudades tan cercanas. Claro, y también teniendo en cuenta el grado de decisión política, es decir, cómo también tienen que ver las decisiones y la intervención de las personas en que se construya en un lado u otro ciertas cosas. Como por ejemplo cuando en la charla pasada, cuando estaba René, que le preguntábamos por qué el tramo de la línea férrea que él trabajaba terminó en San Fernández. O sea, Claro. para mí hay ciertas decisiones y puntos ahí de conexión bueno, ya seguramente lo trabajaremos más adelante y me encantaría ver ahí puntos de conexión con Ford también. Exacto. Y bueno, y otro documento que es importante, que es el 1900 que te comentaba hace un rato, es un documento que expresa, es una denuncia de los vecinos del pueblo de Fernández, eh, que piden aquí la intervención del Departamento de Irrigación Topográfico para solucionar la cuestión del agua.
Y aquí entramos en el manejo de un recurso tan importante como el agua en Santiago del Estero. ¿Qué sucedía? Bueno, estos vecinos denuncian que Jesús Fernández no estaba cumpliendo con algo que se había pactado en el momento de venta de los lotes de quintas, sobre todo, donde dicen que, bueno, que Fernández no está cumpliendo con lo que se había prometido, que es brindarles el agua para que pudieran producir estas personas. Claro. ¿Verdad? Y quisiera leer un fragmento de ese derecho adquirido por los vecinos que Fernández no estaba cumpliendo. Dice, esto está en dos de los protocolos notariales que te comentaba recién del lote de quinta, y también están en un fragmento de este documento de denuncia de los vecinos. Y dice, el comprador queda obligado a sufrir servidumbre de acueducto en beneficio de las demás propiedades del vendedor. El terreno vendido tiene derecho permanente de agua de la acequia del vendedor destinado al ciego de los terrenos próximos a la estación, con sujeción a turno con los demás adquirientes de terrenos cultivados o que se cultivasen en adelante, debiendo abonar una cuota anual de 10 pesos nacionales por hectárea cultivada o fracción. Entonces, aquí me detengo porque básicamente Fernández lo que estaba haciendo era, si bien el canal era privado, era él, lo había construido él desde el Río Dulce hasta su estancia y de ahí hasta el pueblo, las personas debían acceder al agua pero pagando anualmente una cuota. De alguna manera hay otro beneficio aquí, no solo de la venta de las tierras, sino también el de proveer agua y que se le pague a él una cuota anual. Y no solamente eso, sino lo interesante es la resolución de esta denuncia en que queda, que si esto no es una evidencia de la posición de poder que tenía Fernández, no sé qué otra cosa es. ¿Cómo se resuelve? La resolución fue una declaración del Ministerio de Gobierno que expresaba que no se podía resolver el problema porque la acequia era de uso particular y en definitiva era una propiedad privada. Por lo tanto, era el derecho del propietario, Fernández, de vender o de permutar el agua. Y que era un derecho que se le había concedido en abril de 1890. Así que bueno, desde el Estado, desde lo legal, se lo beneficiaba de alguna manera a Fernández, si bien en este decreto que menciona, que también lo tengo como documento, es un decreto de abril de 1890, donde le permitía a Fernández regar 400 hectáreas de su terreno en Maslo, pero que era algo que se le permitía porque era beneficioso para la estación de ferrocarril y para el progreso de la población. Así dice el decreto. Sin embargo, no cumplir con eso en el 1900, 10 años después, las resoluciones que no pueden hacer nada porque es de propiedad privada del efecto. Así que bueno, también vemos desde lo legal cómo se cumple con esta posición de poder en la zona de Jesús Fernández. Claro, otro aporte, pensando en este recorrido documental que vienes reconstruyendo vos, es también pensar diciembre de 1900, cuando se crea la fundación de la escuela que tiene también una connotación política, porque hay referencias hasta de saludos del presidente en ese momento, en virtud de esta escuela. Hay toda una comitiva que se traslada desde la ciudad capital para la inauguración de esta escuela en la ciudad de Fernández, y que también tiene, digamos, esta connotación que invita a mirar y a analizar y a reconstruir cómo se da ese vínculo, esas relaciones de poder, y que justamente esto está en la revista Anales de la educación de este periodo, que era producido por el mismo Consejo, que también permite mirar, digamos, el crecimiento que tiene en virtud de esas relaciones, y que también invita a pensar a Fernández
desde este aspecto. Sí, está bueno, sí, se refiere a la escuela piloto, a Exacto, que después la Maxime Maxime, Victoria. la Maxime Victoria. Sí, la verdad que es un reflejo de ese grado de influencia de Fernando, y una escuela que también ha tenido alumnos de toda la zona, así que también es interesante tomar este tema de investigación porque la escuela piloto por muchos años, incluso después en secundaria más adelante, ha recibido muchos alumnos de Forge, de Beltrán, de Taboada, es decir, tiene un grado de influencia esta escuela en particular muy importante, a la cual soy alumna y tengo mucho orgullo de haber pertenecido. Así que, bueno, básicamente lo tomo. Está bueno el dato. El dato. Fati, ¿cómo está tu avance, digamos, en términos de producción, en virtud de pensar este trabajo final de grado, digamos, en virtud también de todo este proceso que nos interpela, la pandemia, cómo hace el historiador, la historiadora para continuar, si bien uno en un proceso previo es como va copiando documentos, fuentes, repositorios y ahora, digamos, en esta circunstancia, ¿es factible seguir pensando, seguir produciendo o también esta situación nos genera pausas en ese proceso de producción, de reflexión? ¿Qué nos puedes comentar, digamos, en virtud de tu tema y de este contexto? Bueno, a mí personalmente esto es algo muy personal. Yo no sé si a otras personas les pasará lo mismo. Nosotros que somos docentes estamos muy abocados ahora en este tiempo a lo que es las clases virtuales. Eh, y eso implica estar mucho tiempo sentado frente a una computadora, a un celular o una pantalla. Y absorbe mucha energía, de alguna forma, esta exposición a las pantallas. Creo que lo mismo debe pasar del otro lado. Sí, Eh, sí, mi investigación de alguna forma está parada porque yo tengo estos documentos. Sentarme a escribir, sí, lo he hecho. Avanzar mucho, no sé, pero no sé, es muy subjetivo, digamos, avancé mucho o no. Pero bueno, estamos en este periodo, en esta pandemia y hay que sobrellevarla como se sí, pueda. así es. Entonces, podemos decir que está como en una pausa. Ahí, sí, Ahí. en, en una lentitud. Bien. Ahí el compañero René dice, los entramados políticos y los intereses económicos son una constante también para pensar en este contexto que él también viene a sumarse a esto que hablábamos recién, Banda, Breaposo, Fernández, que tienen un diálogo en virtud, ¿no? Después hay otro aporte que dice alguna vez accedí a unos papeles y notas de viaje sobre Jesús Fernández, nos dice Esteban Brizuela. Así que ahí también podemos poner en diálogo y consultarle después a Esteban para ver, aquí dice, Estamos hablando que yo es... estaba haciendo una búsqueda e investigación sobre el escritor Carlos Fernández Loza, descendiente de Jesús. Ah, sí, sí, este es el hijo que Carlos Fernández, que fue en algún Ujú. momento comisionado municipal. Buenísimo, bueno, me pondré en contacto con vos, Esteban, para ver Sí, cómo seguimos. sí, que es, digamos, como el trabajo que nos resta ahora por hacer, que es la dinámica que ponemos en práctica nosotros desde la asociación, internamente en los grupos de WhatsApp, consultamos qué tenemos, qué no tenemos, y por ahí está el aporte colectivo, por Ujú. dentro y por fuera también de la asociación, ¿no? Esto de pensarnos con los colegas con los que hacemos el trabajo este documental de fuentes y que también viene en un espíritu colaborativo a sumar aportes, fuentes, documentos, repositorios. Sí, Ahí sí. nos deja una pregunta, Sime. ¿Hay algunos puntos dentro de tu investigación sobre los cuales estás trabajando o encuentras dificultades por falta de documentos? Digamos, algunos Bueno, puntos que... sí, a mí me gustaría más, porque mi idea era establecer cuáles eran estas relaciones de poder y estas relaciones sociales que se entraman, en las que forma parte, digamos, Jesús Fernández.
por ahí es como que no puedo salir de, bueno, es evidente la relación con Alfredón Rojas, con Maximio Ruiz, pero me gustaría quizás encontrar otras personas dentro de Fernández que sean importantes también, más allá de Fernández. Me gustaría entrar en ese terreno que yo veo que tengo como un vacío y que me encantaría, digamos, poder eh, descubrir. Por ejemplo, de Félix Cordero y esta asociación, bueno, me gustaría saber quién era Félix Cordero, qué hacía, ver de otras personas y ampliar un poquito más, y saber que seguro existe, porque yo todavía no la estoy viendo. Claro. Bien, Así que que eso bueno. también te llevaría a un replanteo en términos temporales de tu trabajo, pero que también viene a cubrir estos puntos que dice Sime, que siempre que uno inicia un proceso va encontrando esos puntos y que requiere de lecturas, de reconstruir y en este caso de las fuentes. Exactamente. Sí, seguramente en el proceso si encuentro más documentos y en virtud de eso puedo ampliar el periodo y eso seguramente creo que va a ser más enriquecedor. Bien. Fati, en virtud de las propuestas que has llevado adelante, digamos, esta temática, estos avances, ¿ha tenido instancias de socialización aparte del ciclo hoy? Sí, estuvo, lo presenté en el EGI del 2015, pero en el EGI del 2015 lo presenté desde el punto de vista que lo había trabajado en el profesorado, desde el contexto político y social de la Fundación de Fernández, y un poco caí en algunos errores que él me los ha marcado, que era el delito de la fundación. O Ujú. con este nuevo trabajo, superando ese hito de la fundación y superando la historia tradicional y anecdótica, que es lo que pretendo, lo presento en el ESI del año pasado, sí, en la Sí, mesa de historia económica, que fue en octubre, creo, si mal no recuerdo, octubre. se pasó tanto tiempo que no me Sí, acuerdo, pero es el año pasado, sí, 2019, octubre. octubre del 2019. Así que sí, en esas dos instancias lo he presentado nada más. Bueno, era que lo íbamos a presentar también en las jornadas de este año, por el bicentenario de la autonomía de De la Santiago del Estero, autonomía. pero bueno, por las cuestiones que ya sabemos no se ha podido. Así que bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, mientras vamos viendo si hay preguntas, consultas, aportes por parte de los compañeros, compañeras que están desde el otro lado, queríamos comentarles que para el próximo viernes 18, el 10º ciclo, va a estar en este caso, tenemos como invitada a la profesora Ximena Luna, quien va a comentarnos también algunos avances que viene llevando adelante sobre pensar el proyecto educativo jesuita en Santiago del Estero. Así que también les dejamos la invitación para el próximo viernes 18. También les queríamos comentar que esta propuesta, si por ahí se han sumado tarde, ha quedado alguna inquietud o algo por volver a trabajar o volver a escuchar, nos pueden seguir por los canales, luego que finaliza la charla de hoy, el ciclo de hoy, en unos minutos el equipo que forma parte, que nos acompaña, sube la propuesta y también queda, digamos, disponible no solamente en la red, en Instagram, sino también lo podemos socializar en la página del Facebook y en el canal Ujú. de YouTube que tiene la asociación, así que también los invitamos a suscribirse al canal y a dejar por ahí las propuestas que siempre son bienvenidas para seguir repensando el espacio histórico de nuestra provincia en todo el término territorial, porque estas charlas de estos viernes hemos venido pensando desde la ciudad de la Banda, Breaposo, y hoy justamente teníamos la propuesta de Fernández. ¿Algo para cerrar, Fati, sobre tu tema? ¿Algún aporte que te haya quedado por ahí pendiente? ¿Algo que nos quieras comentar? Em,
No, bueno, básicamente creo que argumento esto de que Fernández es dentro de la zona del departamento un representante claro de la élite, que sus decisiones, sus motivaciones tienen que ver con esta movilización de él para obtener beneficios en cuanto a lo económico de sus emprendimientos privados y cómo su posición política y de poder se ve evidenciada no solo en los logros como en la instalación de la estación de ferrocarril, sino en esta posición de poder en relación al uso del agua. Así que bueno, por ahora eso, en algún momento espero avanzar en otras cuestiones más. Bien, y seguir repensando también, porque, digamos, no solamente con la delimitación, en este caso temporal, que vos propones, que es de 1881 a 1900, sino que también es necesario seguir repensando el largo siglo XX, también cómo Fernández se integra a esta red de ciudades, de estaciones que van a estar estructurando el proceso de nuestra provincia a lo largo del siglo XX, ¿no? Así que también seguramente es un momento ahora en el cual estás abocada a las décadas finales del siglo XIX, pero seguramente después podrás continuar repensando el siglo XX por Fernández. Seguro. Te agradecemos por tu participación, por el aporte. Queremos que continúes, seguir repensando este proceso, estas redes de poder, estas relaciones, que ojalá estos puntos que por ahí están todavía sin avanzar puedan seguir siendo repensados y que pueda llegar a una instancia también no solamente que te permita alcanzar tu título de grado, sino que también uno pueda ser un aporte a la historia y a la literatura histórica local. Así que te agradecemos, Fati, y muchas gracias por tu tiempo y por sumarte a la charla de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio nuevamente, agradecida al equipo que está detrás de todo esto, Sí. charlas con historia, así que bueno, no, enormemente agradecida con ustedes, gracias chicos y Dale. chicas. Y seguramente les renovamos la invitación para el próximo viernes, que nos acompañen, que es una propuesta no solamente que viene a sumar, digamos, las líneas de investigación de cada uno de nosotros, sino que también nos invita a mirar el pasado de nuestra provincia, que es, digamos, como el eje central de la propuesta de la asociación, en este caso la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores en Historia. Les agradecemos a todos por su tiempo, por seguirnos, por los saludos, por el estar desde el otro lado y justamente por los comentarios finales. Muchísimas gracias, será hasta el próximo viernes. Bien, gracias a todos.